Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a seguir con la continuidad de nuestras masterclass en cuestiones de innovación, investigación y desarrollo de nuevos productos y servicios. Con el programa que tenemos de emprendimiento con sentido de Viajando Auditando. Entonces, pues esperemos que les guste. El video anterior ya está subido. Está el temario con los tiempos que dura el video porque es un poco extenso estas clases, pero en la descripción de los comentarios van a poder ver todos los temas en el tiempo en el que se debe. Y sin nada más, pues comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Una disculpa, ya sabes, ando medio movido, pero bueno, andaba checando lo que vimos la última clase. Lo bueno es que ya está subido en videos, entonces ya es más fácil el darle seguimiento. Eh, pues vamos a terminar la sección esta de innovación, ¿no? Eh, Justamente estábamos viendo esto de qué sabemos hacer, ¿no? Justamente cuando emprendes un negocio, debemos de saber funciones o administrativas o modelos de negocio que se supone que hay en la escuela y te estudian más que nada en ciencias sociales, pero y también está la parte esta de lo que va haciendo los planes de negocio, ¿no? Entonces los planes de negocio son también una parte en la que te va a ayudar a justamente tener una estrategia, ¿no? Y recordando un poco, pues estábamos viendo en la última clase que bueno, cómo está el índice mundial de innovación, que es el número total de patentes que se dan en un país. Y pues bueno, aquí México, como no le invierte económicamente en su Producto Interno Bruto a la innovación, ni un 1%, pues somos de los más bajos, ¿no? Entonces eso sí, sí es importante saber. Este dato pues ya está viejito, es del 2013, o sea, no es moderno, pero podemos ver que los principales países sí son los de las potencias, ¿no? Como China, Estados Unidos, Suecia. Hay, por ejemplo, también Japón, aquí es uno de los principales. Aquí ya no está, pero sí también va a ser uno de los principales, ¿no? Eh, Fíjate, este dato se me hizo bastante interesante de los 14,000 patentes que se solicitan en el país. 951 fueron nacionales y 13,000 son extranjeras. Es decir, dentro de esta parte que la vamos a ver en la otra sesión de derecho intelectual, vamos a ver que las patentes o el registro ya en este marco internacional va a tener un alcance principalmente primero nacional, o sea, en el país en donde se registre y después a nivel internacional. Las empresas transnacionales que llegan aquí a México llegan a registrar también sus patentes y sus registros de diseño industrial, como por ejemplo Coca-Cola Company, con la finalidad de que pues ya nadie se los piratee, ¿no? No sé si pudiste ver el video que te compartí de este Saúl Diego, es un youtuber que es mexicano pero vive en Canadá, de Apple. No sé si lo pudiste ver o ni No, te acuerdas del que te estoy diciendo. no me acuerdo. Ok. Bueno, no pasa nada. Déjame abrir aquí en la plataforma, te lo subí. Entonces déjame abrir rápidamente la plataforma. Dame una pequeña retroalimentación. Lo que se puede pasó, ¿Cómo? Perdón, no escuché bien. una pequeña retroalimentación. ¿Qué es lo que se puede patentar? ¿Es un proceso o un producto? Eh, Eso es más, ¿cómo decirlo? Es más de la última clase, pero de forma general ya te lo cuento. Y mira, los productos generalmente se registran en el Instituto Mexicano de Propiedad
intelectual, en el INPI. Y lo que va haciendo creaciones artísticas, literarias, un libro, por ejemplo, si yo quiero registrar mis clases en YouTube, me tengo que ir a INDAUTOR, el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Entonces, el derecho intelectual se divide en propiedad intelectual, que va siendo justamente esta parte en la que registramos patentes, diseños industriales, una metodología enfocada a una vacuna, por ejemplo, lo del coronavirus. Todo eso va a lo que va siendo el Instituto Mexicano de Propiedad eh, eh, intelectual, el INPI. Y todo lo que va haciendo como artístico, literario, va a ir a Instituto Nacional de Derechos de Autor, ¿no? Entonces, sí es importante como que ver esto. Por ejemplo, si un youtuber quiere registrar su nombre, así de, yo soy Luisito Comunica y nadie más me debe de quitar mi nombre de Luisito Comunica, en sí no lo puede registrar como una patente. Eh, Eso es más como un derecho de autor, porque él es el autor, él es la figura, él es la persona. Entonces, sí es importante como que sepamos distinguir que en lo que va a ser una patente de forma más estricta, va a ser toda esa metodología que te va a permitir llegar a un bien o un producto, algo tangible. Entonces, si va a ser algo más como un servicio o algo más como subjetivo, pues te tienes que ir a Indautor, ¿no? O sea, que también lo puedes registrar, pero llegamos a una brecha un poquito complicada porque lo que va siendo patrimonios nacional de la humanidad o lo que va siendo de denominación de origen, te puedes meter también a cuestiones de que, bueno, yo puedo registrar la Virgen María, que es un icono de la cultura de México. Los chinos la registraron en su país como derecho de autor, pero en realidad eso en derecho internacional te vas a meter a cuestiones de que es que eso no lo puede registrar porque eso es parte de el patrimonio y la cultura de el pueblo mexicano y de Centroamérica, ¿no? Por así decirlo. Entonces, es un poquito complicado llegar a esos temas. Por ejemplo, Coco, la película de Disney, desde hace muchos años, fíjate, desde que me metí esto, ya quería hacer una película del Día de Muertos. ¿Por qué le pusieron Coco? Porque así se llama la abuelita. No sé si has visto la película, pero en realidad no es tanto porque, digamos que querían ponerla así. El proyecto final que le querían poner Walt Disney era ponerle Día de Muertos, pero Día de Muertos es una tradición mexicana respaldada por la UNESCO y que daña las costumbres y tradiciones del pueblo mexicano, ¿no? Incluso por eso es que le cambiaron el nombre y le pusieron Coco. Hay otra película que le pusieron Día de Muertos porque en México fue una película de animación de mexicanos que la registraron en el INDAUTOR, ¿no? Antes de que se creara la de Coco. Por eso ellos son los únicos que tienen la exclusividad de ponerle a la película como Día de Muertos. Pero si recordamos la clase anterior, podemos ver que una cosa es la creatividad y otra cosa es la innovación. La creatividad va a ser la forma en la que nuestro cuerpo va a solucionar los problemas, pero la innovación ya va a ser todo este proceso que nos va a decir si es factible o no en el mercado, ¿no? Entonces no es suficiente que tú digas, voy a poner a mi película Día de Muertos. Sí, ya. Pero en realidad Coco a nivel internacional tuvo más pego porque fue Disney, le hicieron animación, siguieron bien las costumbres mexicanas y es un icono para determinar el Día de Muertos, ¿no? Entonces, eh, es ahí donde te analizas el costo-beneficio. A ver, ¿qué tanto me costó eh, defender que mi película se llamara Día de Muertos y qué tanto me costó en taquilla que la gente lo consumiera, ¿no? O sea, eh, es, entonces sí es como que hay algo, pero una patente, te digo, lo vamos a ver más en la otra clase, pero de forma general va a ser la metodología y las evidencias que tú tengas con el proceso de, porque hay una ley de derechos de propiedad intelectual aquí en México en la que te va a decir todo el procedimiento que tú debes de marcar para tener una patente, pero incluye evidencias documentadas, incluye tu manual de procedimientos, incluye la metodología que seguiste, el estudio de factibilidad, y depende qué quieras patentar, ¿no? O sea, no todo se va a patentar.
tenemos mal dicho como tráfico, ¿no? Tráfico es una palabra que dice la circulación continua del transporte. Y nosotros decimos que hay tráfico cuando está detenido, ¿no? Y en realidad está mal dicho. Se debe decir que hay un tráfico lento. Y es lo mismo con las patentes. Decimos, paténtalo, no, amigo, no todo se puede patentar porque no todos van a poder hacer como lo que te estoy diciendo. No todos van a tener una metodología, una información documentada, evidencia basada en hechos y diseños de factibilidad técnicos y, y incluso legales de que digan que sí cumples con la patente, ¿no? Eh, de forma general, muchas veces cuando queremos registrar algo, puede ser la marca, el nombre comercial, el eslogan, el diseño industrial. Por ejemplo, yo tengo aquí una taza. Entonces, si tú ves esta taza, bueno, no sé si se ve en mi cámara. Así, está. Si tú ves esta taza, pues este es un parte de un recipiente en el que se mete algún líquido, ¿no? Tú puedes registrar este diseño industrial, pero en sí tú no puedes patentar tu taza porque no lleva una metodología, no lleva algo diferencial en el mercado que diga que no puedan hacer otros este tipo de taza. Ahora bien, si tú la haces con huesos de aguacate, que ahora justamente está muy de boom esto de la ecología, tu taza es de huesos de aguacate biodegradable, y no ocupa ninguna polímero o enzima. Ah, ahora sí, la metodología de cómo hiciste ese recipiente sí lo puedes patentar, pero el diseño como no lo puedes patentar. Eso ya es más un diseño industrial. Entonces, digo, eso lo vamos a ver más en la otra sección, para que es como la cereza del pastel del curso, pero de forma general, tu pregunta sí, se puede decir que casi todos los productos o bienes se patentan, pero hay que seguir con estas condiciones que te digo, ¿no? La metodología, tus evidencias, si está sustentado o no, si tienes planos o diseños de cómo lo hiciste, si tienes una investigación que sustente eso, todo eso es evidencias, o sea, no es de que la patente la puedas así, por ejemplo, para que puedan patentar ahorita la vacuna del coronavirus, tuvieron que haber seguido primero eh, las 3 fases para la validación de una vacuna, ¿no? Los estudios que hicieron, la factibilidad, todo eso es parte de la factibilidad de que la vacuna no tenga daños adversos a nosotros, ¿no? A las personas y todo un proceso, ¿no? Pero volviendo bueno, regresando a lo que te decía, cada país va a tener un marco legal para patentar sus innovaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa con México? México tiene alrededor de 20 tratados internacionales, en los cuales, por ejemplo, está el Tratado del TEMAC, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y tú llegas y dices, a ver, yo estoy aquí en México y quiero patentar algo. Muchas veces los países en primer mundo, volviendo a esto de la fuga del cerebro, eh, pues dicen, ¿sabes qué? Pues yo estoy viendo que aquí tienen una persona inteligente. El TELSA, el TELSA que se hizo en Guanajuato, se hizo aquí en México y útale, o sea, te puedo decir varios ejemplos de cómo México no se ha puesto las pilas en esto, porque justamente no sabemos documentar, no sabemos registrar, no sabemos hacer esto, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, que pasó Navidad, es algo muy chistoso en Estados Pregúntale. Unidos. ¿Mande? Eh, Te iba a decir, bueno, otra pregunta acá. Bueno, supongamos, yo mexicana, aquí en México no apoyan mi idea, supongamos, inventé bueno, hice un antibiótico. ujú. Me voy a una universidad en Canadá, ahí me apoyan. Entonces, ¿esa patente ya es extranjera? Sí, 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 o sea, no creas que la fuga de cerebros, a ver, es que tenemos que entender los dos lados de la fuga de cerebros. Eh, Nosotros tenemos una fuga de cerebros aquí en México porque no invertimos en innovación y tecnología, guión, registro de patentes, ¿no? Entonces, ¿por qué otro país te va a aceptar en su país si no va a tener un beneficio? Entonces, uno de sus beneficios es justamente que, ok, tú te vienes aquí a estudiar, no sé, a Canadá.
a Japón, a donde quieras, que sea de primer mundo, tú dime. Japón, me fui a estudiar a Japón. Toda esa investigación y estudio sí contratan a gente a nivel internacional, pero una de las condiciones es que la patente va a ser japonesa. Puede haber una negociación si son dos países en conversaciones de cómo decirte, de acuerdos internacionales y dentro de eso viene lo que es la ciencia y la tecnología, en la que puedas decir, ¿sabes qué? La patente tiene doble nacionalidad, ¿no? Es decir, la mitad es mexicana y la mitad es japonesa, pero no es suficiente que tú seas el talento. Ese es un recurso para la patente, el recurso humano, sino de que tengamos acuerdos en los que digas, a ver, México, me vas a apoyar en el 50% de recursos financieros, recursos tecnológicos, recursos humanos y recursos técnicos. No se vale que solo llegues con una persona calificada y digas que ya la patente es mexicana. Si la estás haciendo en Japón, en un laboratorio japonés, con los recursos japoneses, con el presupuesto del Producto Interno Bruto de Japón y con las condiciones de Japón, ¿no? Entonces, sí es muy importante eso porque muchas veces no entendemos esta parte del derecho internacional en la que tú tienes que llegar y decir, a ver, yo estoy representando a México, sí, o yo soy un profesionista que estudió en México y que una universidad extranjera y me dijo, ¿sabes qué? Tienes talento, vente para acá, te vienes aquí a estudiar, pero ya todo lo que tú hagas ya es de nuestro país, ¿no? Es parte de lo que ellos hacen. Y esto no es nada nuevo. Por ejemplo, Albert Einstein era alemán y se patentó la bomba atómica en Estados Unidos. Estados Unidos es un claro ejemplo de cómo son gandallas en esto del sistema neoliberalista o capitalista. O sea, no creas que ellos les gusta compartir todo esto, sino que lo vamos a ver más adelante, el ciclo de vida del producto, pero es una regla de competencia en el mercado, en el que, tú, por ejemplo, ahorita lo de las vacunas es de, a ver, sí, México va a tener las vacunas, pero la patente es inglesa y esas utilidades se las va a quedar el Reino Unido. Punto. Tú puedes decir que hubo científicos latinoamericanos apoyando en este proceso, e incluso hubo pacientes en los que se les dio la vacuna, pero la patente, la metodología y el registro está en el Reino Unido. Y ahora bien, primero empiezas en tu país, entonces el Reino Unido, una vez que valida todo esto, ya patentó en el Reino Unido la vacuna del coronavirus con su metodología y todo, que debe estar a cierta temperatura. Por ejemplo, si a ti te dice en esto de la fuga de cerebros, oye, Inge, yo veo que tú eres muy buena, ¿no? En dar pruebas de COVID. Podemos patentar una metodología, aparte de las tres formas que hay actualmente, otra, ¿no? Pero yo nada más te voy a dejar que entres a mi país y que le investigues y le estudies, pero con la condición de que toda esa metodología y esa información se va a quedar en mi país. Por eso es fuga de cerebros, porque no se queda en nuestro país, sino que se queda en el país en el que invirtió y en cierta parte tiene sentido, porque dice, a ver, yo te di los recursos, yo te di la tecnología, yo te di nacionalidad, incluso hay gente, hay personas en las que te dice, te cambio la nacionalidad para que te quedes aquí. Por ejemplo, China, si adquieren la nacionalidad china, ya no puedes tener otra nacionalidad, ya te quedas como chino. No hay eso de doble nacionalidad con los chinos, sino de que o te vuelves chino o eres extranjero toda tu vida ahí. Punto. Entonces, son cuestiones en las que tú vas a ver que si hay mucho como monopolio que quieren hacer. El video que yo te decía que vieras era el... no, mira, por ejemplo, el robo más grande de Dubái. Este es un video en el que Luisito Comunica dice que el edificio más emblemático de Dubái, que es un país de primer mundo en los Emiratos Árabes Unidos, lo hizo un arquitecto mexicano. El cuadro, no sé si has visto ese video, pero de forma general no puede llegar el arquitecto y reclamar porque, por ejemplo, cuando entró en el concurso hay un aviso de privacidad o hay un aviso de derechos de autor, en este caso es un derecho de autor porque no es una patente, porque vuelvo a lo mismo, es
es un plano arquitectónico que él hizo como persona, el arquitecto mexicano. Entonces es un derecho de autor que él quería decir. Entonces lo que hicieron los de Dubái es de, ok, no nos dejas construir tu diseño porque el arquitecto quería que pusieran a gente de confianza del arquitecto, o sea, mexicanos, su gremio y todo. Entonces le dijeron a los de Dubái, ¿sabes qué? ¿Quieres hacernos el edificio con tu plano que ganaste porque fue un concurso a nivel internacional? ¿Sí o no? Sí, pero con esas condiciones. No, mijo, es con nuestras condiciones. Nuestras condiciones es de que nada más te vamos a contratar a ti y vas a hacerlo como nosotros queremos. Punto. ¿No quieres? Ok. Tu plano arquitectónico, como entras en este concurso, tus derechos de autor ya son míos porque es parte de las condiciones para que puedas concursar. Y si tú no quieres, con tus mismos planos, le decimos a otro arquitecto, le cambiamos un poquito el diseño, así muy poco, un 10 o 20% de tu diseño, y ya lo empezamos. Y sí lo hicieron. Así lo hicieron. Y es ahí donde, por ejemplo, no se les enseña a los profesionistas aquí en México o Latinoamérica a saber estos pequeños detalles, ¿no? O sea, en México somos muy sentimentales, ¿no? Entonces, si es como de, ay, me robaron mi plano arquitectónico, y es de, no, amigo, o sea, tú entras en un concurso en el que te dieron dinero, en el que concursaste y ganaste, pero es con sus condiciones. Y es lo mismo cuando tú vas a otro país, ¿no? O sea, es de decir, te vas a ir a otro país, pero te vas a ir a sus reglas de su juego y te vas a ir a sus condiciones. Y todo lo que tú hagas generalmente no va a ser tuyo. Volviendo a esto de las patentes, Estados Unidos patentó la Nochebuena en su momento, la flor, esta mexicana, sí, porque antes no estaba bien definida las reglas de juego de qué es una patente, es lo que te digo. En esto del derecho intelectual ha habido muchos cambios, incluso ahorita en esto de las nuevas tecnologías ha habido más cambios porque las empresas quieren monopolizar. ¿Qué es lo que pasó con la Nochebuena? Llegó el embajador estadounidense aquí en México, estuvo en Navidad, vio que había esta flor que se cambiaba de color, se la llevó a Estados Unidos y en su Instituto Mexicano de Patentes, bueno, en su Instituto de Patentes de Estados Unidos, perdón, no mexicano, sino de allá de Estados Unidos, no sé cómo se llama la institución de patentes de Estados Unidos, la registró y como antes la información que les pedían era de, a ver, ¿cómo me vas a hacer tu patente? No, pues aquí están las fotos, aquí está un ejemplo de una plantita, se llevó unas plantitas, dijo que él diseñó la forma en la que podía cambiar de color, una planta de verde a rojo y ya la patentó. Pero en realidad después de un cierto tiempo se vio que esta patente no era una patente porque no tenía una metodología y sustento adecuado. Pero una patente también tiene un periodo de vida de 20 años, ¿no? Entonces, sí es muy importante eso porque si no lo aprovechas en el momento en el que hiciste esa innovación, va a llegar alguien, te va a copiar o te lo va a comprar o va a ver cómo lo hiciste y lo va a reinventar y en menos de 20 años, si tiene el capital, los recursos y la tecnología, te lo va a volar, ¿no? Entonces, sí es algo muy, muy importante. Esto de la Nochebuena fue, digo que hace 2 siglos antes de esto, entonces las reglas de juego cambiaron mucho. Ahorita ya hay muchas restricciones para poder registrar algo. Ya no es tan fácil. ¿Por qué? Por todos estos cambios, ¿no? Mira, por ejemplo, en esto de los plagios de México, pues aquí está este video que te dejé. Lo puedes ver. Son desde 5 minutos. Eh, es el que te decía. Hacer un análisis. Es este youtuber que se llama Diego te habla de justamente esta parte en la que yo te decía de que, bueno, eh, tú te vas a un país y Apple, la compañía de tecnologías, ya no quiere que repares tus equipos de cómputo de Apple, es decir, tu tablet o tu computadora. ¿Por qué? Porque quieren que compres sus nuevos equipos, ¿no? Y puedes ver los ejemplos, ¿no? Del iPhone 7, el iPhone 8, ya creo que van en el iPhone 12, no sé qué. Yo no soy Apple, pero, o sea, lo que voy es de que realmente ellos están monopolizando el mercado y no quieren que los repares. Incluso hay sanciones que ya quieren llevarlos hasta la cárcel en Canadá, de que si reparas esa tecnología que es suya. En México hay otro contexto porque hay un buen negocio en lo que son reparaciones y ventas de celulares, ¿no?
Pero vuelvo a lo mismo, no es lo mismo que tú tengas un técnico que pueda reparar un celular a que puedas decir que ese celular lo hizo él. Porque todas las piezas que tiene este celular generalmente son importadas a México, ¿no? No se hacen aquí en México. Entonces, es ahí donde hay una pequeña brecha entre, a ver, es propiedad de la compañía como Apple, el celular, pero si yo lo compré, entonces, ¿qué compré? ¿El celular o compré una renta de este equipo? Porque si yo lo quiero reparar o si lo quiero dar mantenimiento y si no es hacia una certificadora o una certificadora validada por Apple para reparar un laboratorio de celulares, por así decirlo, que sea validado, yo no lo puedo reparar. Y hay un cierto periodo para que tú lo puedas reparar, 30 o un año máximo, y si se sigue descomponiendo ya te tienes que comprar otro nuevo equipo, ¿no? Entonces es ahí donde hay esta parte de las tecnologías que va mucho cambiando y que vamos viendo de que, a ver, de quién es esta propiedad, ¿no? Entonces, pues bueno, yo lo que te quería decir en esta parte es justamente que veas estos videos. Por ejemplo, un ejemplo de una fuga de cerebro en Latinoamérica es justamente este profesionista, un mexicano que triunfó en Japón, porque quiso registrarlo aquí en México, pero no había las condiciones. Entonces fue a Japón y y ya se quedó en Japón. Pero la patente que él hizo tiene registro japonés, aunque lo hizo un mexicano. ¿Por qué? Porque cuando tú te vas a otro país te dicen, a ver, tú tienes la metodología y eres el talento, sí está bien, pero los recursos, el presupuesto y el laboratorio donde lo hiciste está aquí en Japón. Entonces, es japonés. Y no se puede decir que es de doble nacionalidad porque no lo solicitó el gobierno de México, sino que fue un científico que lo rechazaron aquí en México, el CONACYT, y dijo, oye, si no me vas a apoyar CONACYT, pues me voy a vender mi proyecto, mi propuesta a otro país, y Japón dijo, vente para acá, orales, y ya es nuestro. Incluso ya creo que le dieron trabajo y visa en Japón, y no está mal. ¿Por qué? Porque tienes que ver este análisis con costo-beneficio, que dices, a ver, si me quedo aquí en México no iba a lograrlo, ¿no? No iba a lograr mi idea, entonces me voy a un lugar donde sí tengan la ciencia y la tecnología adecuada, ¿no? Te digo, estos videos luego deprimen, pero es importante que lo sepamos, ¿no? Como mexicanos, ¿no? Eh, porque muchas veces nos vamos con, por ejemplo, esto de 10 marcas que, que con esto de la globalización se piratearon, ¿no? Por ejemplo, los franceses, en lo que va siendo el diseño textil, han robado muchos diseños de Oaxaca, de Chiapas, de pueblos indígenas, incluso de Perú, ¿eh? No solo de México, sino también de los incas han robado y lo venden como moda, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, fíjate, el diseño de Frida Kahlo se vende mucho en Francia, en Europa, pero es ahí donde te quedas. A ver, ¿ese es un derecho de autor o es una patente o cómo yo lo puedo manejar aquí en México, ¿no? Actualmente México ya puede exigir que es parte de nuestra cultura mexicana lo que va siendo estos bordados de los pueblos indígenas, ¿no? Y lo de Frida también puede decir que es parte también de nuestra cultura e identidad, porque Frida Kahlo es parte del neoliberalismo artístico o ¿cómo se le dice? Arte posmoderno, así se le dice. Es parte del arte posmoderno con Diego Rivera y es parte de esto de nuestra cultura mexicana, ¿no? O sea, pero en sí eso es como el país. Y a los franceses no les importa, o sea, dicen, ah, sí, pues está bien, pero aquí en Francia yo voy a hacer mis diseños, ¿no? Y es un plagio que hacen. Y lo que hacen generalmente es de que roban, no todos, pero la mayoría roban, artesanos oaxaqueños o indígenas, se vienen aquí a México y dicen, ah, me llevo esto, se lo llevan a Francia y van viendo cómo lo hicieron y roban ahí las ideas, ¿no? Y las venden y las comercializan, ¿no? Y ya nada más le ponen su marca o su estilo, ¿no? Francés o su nueva marca para francesa y ya.
y luego llega aquí a México como Liverpool o Sears, y es donde te quedas, oye, ¿cómo es posible que, que no veamos eso, ¿no? Entonces, estos también, 7 científicos que cambiaron la historia, y bueno, es lo que te digo, estos son ejemplos de videos relacionados a esto de derecho intelectual, ¿no? Entonces, velos, te vas a entretener, te vas a deprimir. Hay muchos más, o sea, en México, tú le tiene un montón de ejemplos de esto. O sea, pero ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? No sabemos documentar, no sabemos este proceso legal. Incluso hay cursos en línea gratuitos que hasta te certifican pues, de derecho de autor. Yo, la verdad, he tomado, pero no los he terminado. Justamente en la Organización Internacional de ay, déjame ver. Si quieres, luego te paso el link, pero ahí, ¿dónde está esto? En la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, si tú lo buscas así en la página web, eh, hay cursos en línea donde te ayudan a que sepas cómo registrar. Y hay gratis incluso, pero muchas veces no sabemos. Muchas veces no tenemos en cuenta esto, ¿no? Entonces, no sé si quedó más claro lo que me estabas comentando. Ya más o menos sabes qué es lo que pasa cuando te vas a otro país. Sí, pero no me gustaría. Que mira, que no está mal. Aquí, por ejemplo, las noticias, ¿qué es lo que pasa con México, Latinoamérica? Que también en este México surrealista o mágico, no entendemos este aspecto, ¿no? De que, a ver, cuando llega una noticia, y por ejemplo las que te compartí en el video, mexicano triunfó en Japón, yeah. Sí, pero tenemos que ser críticos. ¿Qué significa eso? Que no hay oportunidades aquí en México. Que no es de que el pueblo mexicano ganó, o sea, cuando por ejemplo en estas noticias de que hay una olimpiada que de robótica, por ejemplo, México siempre gana en olimpiadas de robótica a nivel mundial. México ganó el primero, segundo, tercer lugar. Pero si le damos un seguimiento, una trazabilidad a esos científicos o a esos ingenieros o a esos jóvenes eh, universitarios, muchas veces en estas competencias internacionales van los países del primer mundo y dicen, él es una persona que nos puede ayudar, tráetela. Y te dan un programa en el que, pues obvio, eh, te dan una mejor calidad de vida, te dan casa, te dan oportunidades, te dan para que desarrolles tu innovación, tu ciencia. Aquí en México ni siquiera ya llegamos a poder concursar bien porque ni el gobierno ni el CONACYT nos quiere dar el dinero para el transporte. En cambio, en otros países te dicen, ¿sabes qué? Te voy a dar una casa, un salario, te voy a dar un laboratorio preparado, te voy a dar los recursos, vas a poderlo publicar científicamente, vas a poder tener conferencias internacionales. Te quedas de, pues, ¿en dónde me quedo, no? A ver, me quedo aquí en México, donde pues ni me están dando para el pasaje, o me voy para allá, ¿no? Y lo que ha pasado aquí en México es de que las patentes, como vimos en este ejemplo, llegan los extranjeros y dicen, a ver, ya la patenté en mi país, por ejemplo, la vacuna del coronavirus de AstraZeneca del Reino Unido, algo que no te dicen muchos, pero es una realidad. Una de las condiciones para que llegara la vacuna aquí a México es que una vez que llegara, antes de que llegara la vacuna, ellos ya fueron al Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual y registraron como la empresa AstraZeneca la vacuna, la patente en el territorio mexicano. Y así se fueron con Argentina y todos los países en los que están distribuyendo su vacuna. ¿Para qué? Para que no pueda llegar un mexicano y piratearles su vacuna. Incluso está penado y es algo que te puede llevar hasta la cárcel, ¿no? Entonces, pues sí es algo muy, muy delicado, ¿no? Entonces, digo, esa mentalidad nos falta aquí en Latinoamérica, ¿no? O sea, decimos que una idea
es una patente, pero en realidad no. Para hacer una patente debes de tener toda esta información documentada, ¿no? O sea, no es solo que tú me digas, me acordé de un caso de un señor que estaba platicando, que le di el curso y que me dice, ay, es que yo inventé el chicharrón ese eh, eh, de lagrimitas, ¿no? El chicharrón ese de lagrimitas. Y yo le decía, ¿por qué? Ah, porque yo lo puse en una pasta y lo puse a hervir. Y le digo, ah, ok, señor, ¿y tiene alguna evidencia o registro que me diga que lo hice? No, es que yo nada más lo hice y llegó alguien y me lo robó. Y le digo, señor, es que no fue a, a registrarlo. Y otra cuestión es que es muchas veces que no tenemos ni el dinero, ¿no? No tenemos ni el capital para poderlo registrar, ¿no? Entonces, hay una película muy interesante en Netflix que se llama eh, El niño que pudo dominar el cielo. Está muy buena, vela. Pero bueno, vamos a seguir con lo del curso. ¿Cómo conseguir clientes para tu producto o servicio? Eso es parte del ejercicio 4 del manual. Pero me gustaría que si puedes, vieras este aspecto, ¿no? Eh, que trates en una hojita de poner estos 9 puntos y y bueno, que tengas un lápiz y que justamente me hagas este cuadro de líneas, ¿no? O sea, tienes que hacer una continuidad de los 9 puntos con una línea sin levantar el lápiz, ¿no? No sé si quedó claro cómo más o menos lo quiero. Entonces, si quieres, hazlo. ¿Cuántos ¿Mm? Mande, no, no. difícil levantar lápiz por ahí de trazos? O sea, tienes que, en un solo trazo, sin desprender tu lápiz del papel, o sea, primero haz los 9 puntos. Una vez que haces los 9 puntos, tienes que hacer un trazo en el que conectes los 9 puntos, sin despegar tu, tu lápiz del papel. Entonces, es un solo trazo. Algo así. A ver. Ay, casi no veo, pero a ver. Estoy remarcando, es que sí lo sé bien clarito. Um, y no pero te faltó un punto, ¿no? ¿Cuál? Te faltó este punto, este, el, el centro superior. Sí, es cierto. O sea, hiciste el triángulo y te faltó este punto. Bueno, no importa. Es muy complicado que alguien lo solucione la primera vez. Eh, si quieres déjalo así. Vamos a seguir. Eh, Algo así. no, pero lo tienes que volver a poner los 9 puntos y volver a hacer el trazo, ¿no? No se vale que lo hagas en el mismo trazo. Tiene que ser otra vez tus 9 puntos y ver cómo lo conectas. Pero bueno, no pasa nada, relájate. En este dibujo, que es el siguiente ejercicio,
tienes que hacer una historia de justamente qué ves en este dibujo. Ese es parte del ejercicio 6. Entonces nada más que me pongas qué te inspira, qué no te desarrolla este dibujo. Si quieres nada más escríbeme en chat una oración ahorita que se te viene en la mente de qué entiendes con este dibujo. ¿Te da tristeza, alegría, ¿O qué entiendes? felicidad? ¿Te recuerda a tu abuelita? ¿Te recuerda a una maestra? Yo qué sé. Ahí eh, hazme como lo que tú puedas transmitir en este dibujo. Ok. O sea, una historia que también involucra lo que me inspira. ¿Cómo? Una historia que también involucra lo que me inspira. Ajá, sí, sí. ¿Ya quedó, Inge? Y ya, a ver. Ok. ¿Qué película? Ya apenas estoy viendo tus chat, perdón. ¿Qué película es la que me decías? Ah, la que me decías en Netflix, ¿no? Pero creo que ya me acordé el niño que dominó los vientos. Ajá, sí, así se llama. El niño que dominó los vientos es una película de un niño africano que, bueno, que están en una carencia económica muy fuerte, la que pues él incluso quería entrar a la escuela y tuvo que dejar la escuela, ¿no? Entonces,
pero es parte de esto de la investigación y desarrollo, ¿no? Es el niño que dominó el viento. Ah, Y también otra película que te recomiendo, bueno, es bueno, no es como tal una película, es un documental, la historia de Chernobyl, pero esa la encuentras en YouTube, que justamente habla sobre cómo crearon los biorobots, ¿no? Esa si quieres te la subo a la plataforma porque está en YouTube, entonces eso no va a haber tanto problema. Eh, Me gustó tu historia, o sea, le hiciste una historia así bastante interesante a la señora. Tiene un antes y un después, ¿no? La señora, entonces está muy bien. De eso trata la historia. Y es un ejercicio creativo porque lo que se trata aquí de ver es justamente mm, la parte en la que hay una inspiración con lo que tú observas, ¿no? Recordemos que las fuentes de hacer la creatividad o herramientas que te ayudan a generar ideas es justamente, pues, justamente la tormenta de ideas, que es lo que vimos en la otra clase, el cruce de posibilidades con necesidades, pensamientos laterales, es decir, identificar las ideas dominantes y sujetarlas. Este es, por ejemplo, un pensamiento lateral. Paradigmas, cambiar el enfoque. Hay que tener que lo que tal vez decían que no, ahora sí seas sí, y justamente el remover las restricciones, ¿no? Identificar la creatividad. Eso lo vas a encontrar en la página 23 del manual, todas estas herramientas, pues sí se me hacen muy interesantes, ¿no? Entonces, el ejercicio 5 del manual es otra vez la lluvia de ideas que hicimos, pero más aterrizada a los posibles productos o servicios que tú hagas, ¿no? Entonces, esas, nada más que hagas una lluvia de ideas de justamente cuántos productos o servicios se te vienen a la mente que tú puedas crear eh, y los subas, ¿no? Entre más sean, mejor, ¿no? Entonces, ese es el ejercicio 5. Eh, y dentro de este modelo del proceso de innovación podemos ver que hay la investigación básica y la investigación aplicada, ¿no? Y dentro de la investigación y el mercado vamos a ver si es factible o no, va a haber este desarrollo, esta producción y esta comercialización, ¿no? Así de sencillo, ¿no? El proceso, aquí viene lo interesante, ¿cómo definimos que es un producto o un servicio? Volviendo a esto de las patentes, tú puedes tener una idea súper buena, ¿no? Por ejemplo, una mochila que vuele, pero actualmente, bueno, digamos, una mochila que vuele en el siglo pasado no era una necesidad como tal de la sociedad humana. Entonces, un producto o un servicio es importante que sepamos que, volviendo a esto del mercado, es de que debe haber una oferta y una demanda en el mercado. Entonces, no va a haber un producto o un servicio claro si no identificamos una necesidad en el mercado, ¿no? Entonces, es difícil por el concepto de necesidad admitir distintas interpretaciones, métodos basados en información secundaria y métodos basados en información primaria. Es decir, para que tú sepas identificar en tu estudio de mercado qué es factible, qué no es factible como necesidad, tenemos que entender que va a haber necesidades. Antes, fíjate, cuando yo daba el curso, antes nada más nos enfocábamos en necesidades humanas, ¿no? Pero actualmente también ya estamos siendo más conscientes que en el mundo no solo vivimos los seres humanos, hay necesidades animales, hay necesidades de las plantas, hay necesidades de algún ecosistema en específico. Entonces, va a depender, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a irnos a lo de los perritos, ¿no? Que a nosotros nos gustan mucho los perritos, ¿no? Entonces, vamos a ver una necesidad que pueda tener un perro. Entonces, va a haber diferentes interpretaciones de cómo cuidar un perro, a eso voy con esto. Va a haber gente que te va a decir,
el perro debe estar castrado, el perro debe estar con correa todo el tiempo y va a haber personas que te van a decir que no debe de tener correa, que debe de poder pasear libremente, que no es necesario que estén castrados porque pues eso les hace daño para sus hormonas, etcétera. Y aquí viene lo interesante. ¿En qué nos vamos a basar? ¿En información secundaria o en información primaria? La información primaria va a ser todas esas fuentes que directamente nosotros vamos a poder consultar. Es la ideal, pero muchas veces luego no es posible. Por ejemplo, los videos de TikTok o por ejemplo yo que estoy haciendo mi canal educativo en YouTube, va a ser información secundaria que cualquier persona va a poder consultar, pero no la van a poder vivir personalmente, no va a ser alguien que tú conozcas directamente. Una información primaria, por ejemplo, es que tengas una videollamada con un profesionista del cuidado de, o sea, por ejemplo, un veterinario especialista en cuidado canino, un entrenador de cuidado de perros y que ellos te puedan decir directamente o en una revista que tú veas una nota científica y que lo veas que lo hizo un líder de opinión del tema, todas esas van a ser fuentes principales, ¿no? De este tema o esta necesidad que estamos viendo, ¿no? De los perritos, ¿no? De que es factible, no es factible que tengan correa, ¿no? Entonces, con toda esta información, tanto primaria como secundaria, porque la secundaria va a ser toda esa fuente que tú puedas recolectar indirectamente. Y la primaria es que tú puedas de primera mano recolectar. Por ejemplo, si tú tienes un perrito y tú puedes hacer una interpretación de sus necesidades, ¿cuándo es más feliz? ¿Cuando tiene correa o cuando no tiene correa? Obviamente, generalmente te vas a poderlo deducir cuando no tiene correa, ¿no? Cuando se siente libre por el mundo y el perrito. Pero eso tú lo vas a poder ver como una fuente de información primaria, porque tú tienes al peludo enfrente de ti y vas a poder decir, ¿sabes qué? Yo sé que es más feliz sin correa el perro, pero su necesidad debe estar enfocada a que si hay un riesgo o no hay un riesgo. ¿Por qué le ponemos una correa cuando está en la calle? Cuando no está en la calle, por qué le quitamos la correa? Porque está en un lugar seguro, ¿no? Incluso hay ya correas que tienen luz LED en la que pues en la oscuridad se pueden identificar al perrito, ¿no? Incluso hay unas con GPS, hay unas con olor, por ejemplo, hay unas que son de olor para las pulgas, ¿no? O sea, que tienen ahí un repelente que no les gustan las pulgas, que se lo ponen como correa a los perritos, ¿no? Entonces, todas esas variantes, tú las vas a poder identificar si investigas en el mercado indirecta y directamente, ¿no? Y las interpretaciones que tú tengas, y por ejemplo, aquí nada más estamos hablando de una sola necesidad que tiene el perro, que es el ejercicio físico, ¿no? Va a haber otras necesidades del perro, como su alimentación, como su reproducción, como la socialización que debe de tener, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas fuentes de información, por ejemplo, las fuentes de información primarias, aquí hice un análisis, ventajas y desventajas, es de que, bueno, eh, cuando es una información primaria, volviendo a esto del perrito, como ejemplo, podemos ver que podemos tener, cuando observamos, hay diferentes tipos de fuentes de información, ¿no? Pero cuando observamos, podemos ver que el registro visual es lo que ocurre en esa situación real, clasificando y consiguiendo datos, ¿no? O sea, tú ves al perrito, le quitas la correa y tú puedes ver directamente esta reacción que va a tener el perrito, ¿no? A esta necesidad de querer hacer ejercicio. Las ventajas es de que puedes obtener datos cuantitativos y cualitativos, puedes hacer estadística, diagramas, análisis, puedes tener caracterizaciones o condiciones individuales de cada paciente. Por ejemplo, cuando les hicieron las pruebas de coronavirus, bueno, las vacunas, perdón, pues sí hubo de que no, o sea, cuando te ponen la vacuna, incluso aquí en México, creo que tienes que esperar 30 minutos para que te pueda salir. Eso es parte también de la observación que están viendo, de que no tengas efectos secundarios, que no eres alérgico, que sí te está tratando bien la vacuna, ¿no? Y bueno, eso es parte también de que tú vas a cada paciente ver todo esto, ¿no? Si a varios perritos le quitas la correa, vas a ver que cada perrito va a actuar también de forma diferente, ¿no? Y puedes hacer ahí tu análisis estadístico y cualitativo o comparativo sobre sus datos. La utilización de cualquier tipo de investigación, es decir,
las fuentes de información primarias se aplica para cualquier ciencia, ¿no? O sea, para cualquier metodología. Dan, ¿qué desventajas tiene la observación primaria? Bueno, de que la habilidad y la agudeza, ¿no? Si tú no eres, vuelvo a lo mismo, si no eres líder de opinión o eres experto en el tema, por ejemplo, nosotros que nos gustan los perritos, pero que no nos especializamos en perritos, vamos a poder tener una interpretación un poquito sesgada, ¿no? Porque, por ejemplo, hay gente que dice, no, es que yo hablo con mi perro y yo sé que mi perro, esto no es bueno, ¿no? Que esté sin correa. Pero tu fuente de información va a ser sesgada porque puede que lo veas emocional, puede que no entiendas bien el tema. Por ejemplo, si a mí me ponen a observar eh, una fusión térmica en una planta nuclear, pues como yo no tengo los conocimientos técnicos, yo no voy a saber interpretar la información, ¿no? Entonces, sí necesitas ser experto en el tema, ¿no? O sea, si tú no sabes del tema antes de observarlo, pues no vas a entenderlo. Y por eso es que llegamos a puntos como los que la gente que ve ovnis en el espacio, ¿no? Que dice, ay, vi una luz y es un ovni. Digo, señor, si no sabe ese comportamiento de las luces, pues no puede decir que es un ovni, ¿no? O sea, puede que... Y por eso es que, y también esto va enfocado también al fake news, ¿no? O sea, de que muchas veces vemos un video corto en las redes sociales y ya nos vamos de que está mal, que está bien, empezamos a hacerle hate y no sabemos bien el contexto, no sabemos el por qué pasó eso, el antes y el después de ese video y lo empezamos a clasificar mal. Entonces, esa es una desventaja que podemos tener si observamos algo sin saber realmente entender el contexto y si no somos expertos en el tema, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, llega a ser polémico, volviendo a esto de los perritos de correa, de que puede haber un señor que esté con su pastor alemán corriendo en el parque y llega un señor y lo grabe y le diga, aquí los perros están desatados y nos pueden generar rabia porque le vio que estaba sacando la lengua y se le generó un poquito de saliva, pero si el señor no sabe que este perrito, si tienes vacunas, que ya lo vacunaron contra la rabia, como sus primeras vacunas, que no es un veterinario, que no sabe que los perritos cuando hacen ejercicio también generan saliva excesiva, pues va a pensar que es rabia, ¿no? Pero nada más porque lo observó, pero como él no es experto ni líder de opinión en el cuidado de perros y lo sube a redes sociales, pues ya lo empiezan va a haber gente que va a estar a favor y en contra de esto, ¿no? Pero esa es una desventaja porque no tiene la habilidad y la agudeza para hacerlo. El tiempo, eso es algo muy importante. Cuando hacemos fuentes de información primarias, es mucho tiempo que le tienes que dedicar, o sea, son años, por eso los investigadores se tardan. Por ejemplo, esto de la observación del coronavirus, por eso ha tardado tanto y por eso yo no entiendo a la gente que llega y dice, ay, los científicos, ¿por qué nos apuran? Y dice, señora, si no sabe qué es el método de observación, necesitamos varios videos y grabaciones para ver el comportamiento. No es que aceleremos el tiempo, sino que debe haber un proceso, ¿no? El humano ve lo que quiere ver, eso es muy cierto. O sea, volviendo a esto de la objetividad, ¿no? Discordancia de los hechos, ¿no? O sea, cada quien puede interpretar cosas malas, ¿no? Entonces, la observación tiene algo bueno y algo malo. Una fuente de información primaria, vuelvo a lo mismo. Si tienes una videollamada con un experto del área ahorita que estamos en pandemia o una entrevista, pues ahí vas a poder darle una entrevista, un cuestionario, puedes formular tu estudio para que podamos entender, ¿no? Justamente esos aspectos. Los tipos de entrevistas, puede haber entrevistas estructuradas y entrevistas no estructuradas, ¿no? Generalmente las que encontramos en el entretenimiento van a ser no estructuradas, ¿no? Los podcasts, fíjate, los podcasts generalmente son entrevistas no estructuradas, ¿no? Son flexibles, son abiertas. Vuelvo otra vez a esto de Luisito Comunica porque yo sigo ese youtuber y tiene un podcast que es En Cortinas. Y si te das cuenta, luego muchas veces no tiene sus entrevistas estructuradas, o sea, no llega a ser así como que alguien que formuló un antes y un después y no es un buen locutor en sus entrevistas, que no está mal, le funciona. Y es interesante los temas que llega, pero muchas veces nada más llegan a hablar así lo que se les ocurre y no está mal porque a la gente eso es lo que les gusta, ¿no? Pero no podemos decir en esta parte de la investigación científica que es buena, ¿no? Porque, por ejemplo,
eh, no veo que haya preguntas alternativas, no veo que haya preguntas idénticas, no veo que Luisito Comunica luego estudie o se prepare antes de hacer las entrevistas, que yo creo que eso es algo de lo que nos gusta, su ignorancia luego de los temas y decimos, ah, yo también no sé y me siento identificado, ¿no? Pero la realidad es que si tú vas a hacer entrevistas estructuradas, por ejemplo, yo cuando hago auditorías debo de basarme en un formulario o un checklist o una lista de verificación. Tengo que hacer preguntas concretas al alcance y al objetivo que yo quiero y debo de ver posibles respuestas, ¿no? En cambio, cuando no son, pueden ser abiertas y va a depender del tema que vayamos a tratar, ¿no? Por ejemplo, yo a las entrevistas que he hecho, siempre pido que me den las preguntas que van a hacer. Y, por ejemplo, un error que luego los famosos no toman en cuenta, eh, y más que nada los políticos, es de que cuando hacen una entrevista, si la dejan abierta, les pueden preguntar lo que quieran, ¿eh? Y no se pueden enojar porque ustedes les dieron la oportunidad de hacerlo, ¿no? Que también se vale en el periodismo de que seamos críticos y ataquemos a los funcionarios, ¿no? Pero, entonces, ¿qué ventajas y desventajas tiene hacer cuestionarios? Volvemos a esto. Las ventajas es que pues, son baratos, solamente es que hagas preguntas, información sobre un mayor número de personas, es cierto, puedes tener un universo más amplio, fácil interpretación de datos, porque obvio tú ya tienes como esto de que si son preguntas cerradas puede ser estadística, si son preguntas abiertas puedes hacerlo un poquito más interpersonal. No necesitas tanta capacitación para hacer entrevistas, por eso te digo, o sea, cualquiera puede ser entrevistador. Eh, Puedes hacer anotaciones de las encuestas. Las desventajas es de que eh, cuando la haces muy estructurada, vuelvo a lo mismo de la anterior, puede que ya no la hagas muy flexible y cuando la haces muy flexible puede que la información no pueda ser interpretativa, ¿no? Entonces, hay contras y pros, ¿no? Entonces, eh, no aclaras dudas, ¿no? O sea, los cuestionarios llegan a ser insuficientes. Eh, Cuando son muestras muy grandes, eh, es muy complicado hacer censos, ¿no? Por ejemplo, los censos que hace el INEGI, se tarda un buen en actualizar los datos, ¿no? De la sociedad y nunca van a ser exactos, ¿no? Porque es muy complicado, ¿no? Hay una teoría que se llama la teoría del mercado, volviendo a esto de marcar tu producto o servicio, donde la oferta y la demanda nos va a ayudar a comprender eh, por qué y cómo varían los precios que ocurren cuando intervienes en el estado del mercado, ¿no? Por ejemplo, los factores que debemos analizar cuando queramos innovar es justamente el precio y la cantidad dependiendo de las características de la oferta y la demanda. Siempre que sea un mercado competitivo, es decir, cuando no lo monopolizan, cuando no solamente hay un oferente o alguien que solamente te ofrece ese producto o servicio, vas a poder competir mejor y los precios van a bajar. Por ejemplo, en esto de la vacuna del coronavirus, la industria farmacéutica se está apurando, pero ya hay mucha competencia a nivel internacional, ¿no? O sea, ya hay varios tipos de vacunas en la actualidad y entre más industrias se dedican a esto, va a ser más barato la vacuna, ¿no? Ahorita tienen un periodo de gracia de la patente de 20 años, una patente que quede claro, nada más te va a durar 20 años y ya, una vez que acabe ese periodo de vida, ya, por ejemplo, Doctor Simi puede hacer el genérico o el sustituto y es más barato, ¿no? Entonces la competitividad en el mercado va a hacer que determinemos esto, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Volviendo a lo de los jabones, pues por ejemplo, ¿qué es tu proyecto que quieres hacer? Pues bueno, actualmente tú puedes ver que hay mucha cantidad de tipos de jabones y hay diferentes precios en los jabones. Entonces, eso hace que sea más variable el mercado, ¿no? Entonces, de eso te habla la teoría del mercado. Cuando no hay competencia es cuando realmente tú empiezas a manejar las reglas del juego, ¿no? Cuando llega a ser un oligopolio o un monopolio, que esa es la tendencia de las empresas. Por eso, volviendo a lo mismo que estábamos hablando anteriormente, por eso es que los países de primer mundo quieren monopolizar eh,
las innovaciones es precisamente por eso, le invierten a esto porque saben que en los primeros 20 años ellos van a marcar las condiciones del juego y si tú no tienes el dinero no vas a poder acceder a esa tecnología, a ese nuevo producto, ¿no? Entonces, porque no hay nadie más que lo haga, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, ellos van a definir las reglas del juego. Que bueno, aquí en Latinoamérica una ventaja que tenemos es la piratería o una desventaja, depende del punto de vista que tú lo quieras ver, porque podemos hacer piratería de lo que sea, pero obvio la calidad que no, que en esta teoría, la teoría del mercado no la maneja, pero sí es importante ver que la calidad también va a ser un factor decisivo, ¿no? Entre, bueno, si compro uno pirata, pues puede que no me sea tan viable como el original, ¿no? No sea tan efectivo, no sea tan rendible o no me sirva, ¿no? Entonces, el mecanismo del mercado y la relación de la inflación es justamente esto. Cuando el precio es más alto, surge el excedente, por lo que el precio baja. Es una sustitución a lo que hay más oferentes, ¿no? O sea, es decir, cuando vaya, volviendo a esto de la vacuna, cuando haya más empresas que se dediquen a hacerlo de la vacuna, el precio va a ser más bajo, porque ya va a haber más opciones, ¿no? Y cuando el precio, entonces hay una escasez, por lo cual el precio va a subir, ¿no? Esa es una situación en la que hay más demandantes que oferentes, es decir, actualmente lo que se trata de hacer eh, es que no la vacuna sigue siendo cara porque a pesar que hay competencia, eh, hay muy pocas vacunas a diferencia de la necesidad que tenemos de vacunarnos todos, ¿no? Entonces, sí hay una inflación eh, en la vacuna porque las vacunas que se generan no son la misma cantidad de la que se está demandando, ¿no? Entonces, el punto de equilibrio se supone que es cuando la oferta y la demanda llegamos a ser iguales, ¿no? Pero la realidad es que es muy poco complicado y eso es lo que tú puedes ver, ¿no? Entonces, otras variaciones de la demanda son bienes sustitutos y bienes complementarios, ¿no? Que esto justamente lo puedes ver en las 5 fuerzas de Porter, eh, eh, que lo vimos en ISO, que aquí también se relaciona, que son dos bienes, son sustitutos si cuando sube el precio de uno de ellos, aumenta la cantidad de la demanda del otro, ¿no? Es decir, digamos, el pan y la mermelada. Digamos, la mermelada es un bien, no, perdón, un bien sustituto, olvídalo. Sería la mermelada y la Nutella. Son sustitutos del pan, ¿no? A lo que tú le puedes echar a tu pan, ¿no? Uh, una mermelada de fresa o Nutella de chocolate, ¿no? Tú le puedes echar eso a tu pan. Son sustitutos. Y en realidad cuando el precio de uno de ellos aumenta, la cantidad aumenta la cantidad del otro. Es decir, muchas veces cuando no tienes una opción vas a agarrar la otra, pero te va a satisfacer la misma necesidad. Eso es muy importante. Los bienes complementarios, pues son aquellos, ahora sí, en los que se van a complementar, ¿no? Es decir, si tú no tienes, por ejemplo, ¿cuál sería bueno? Un protector de tu celular es un bien complementario. ¿A qué bien? Al celular, ¿no? Entonces, es decir, si tú no tienes este complemento, pues realmente, más bien, si tú no tienes un celular, tú no puedes vender el protector de un celular, ¿no? Así de sencillo. Es un bien complemento. Llega a ser algo más de lujo, por lo general. No es necesario para que puedas usar el equipo, pero ya llega a ser algo de lujo, ¿no? Entonces, sí, sí es muy importante esto. Eh, Teoría de la conducta de los consumidores, por ejemplo, la descripción de cómo se asignan los consumidores a su renta, a los diferentes bienes y servicios para maximizar su bienestar, para ayudar a innovar, ¿no? Es decir, si tú tienes ya identificado que vas a tener productos sustitutos y productos complementarios a lo que tú vendes, por ejemplo, ¿cuál crees que sea un producto sustituto de los jabones? Es un producto sustituto, bueno, en mi caso sería la base, Ajá. ¿Cuál más? ¿Cuál más crees que sea un producto sustituto? la vitamina E, las esencias, los aromas.
Los perfumes, ¿no? Incluso si dices un desodorante, ¿no? Dices, ay, huelo feo, en vez de bañarme, pues me echo desodorante, ¿no? Que, porque va a sustituir una necesidad que tiene el ser humano de oler bien, ¿no? O sea, hay varias formas por las que puedes ya no oler bien, ¿no? Entonces, o puedes oler bien, ¿no? Entonces, y un sustituto complementario, ¿cuál crees que sea? Ok. Puede ser shampoo. Ajá, que realmente atacan dos necesidades del cuerpo humano muy diferentes, pero que se complementan en cuando tú tienes una ducha, ¿no? O en la regadera. Entonces, eso sí es muy cierto. Otro bien complementario que no estás viendo, pero que creo que es básico, si no tienes gel antibacterial, es justamente el agua, ¿no? O sea, si tú no tienes agua, tu producto difícilmente va a poderse consumir. Entonces, eso es algo que incluso ya se está cotizando como como un recurso escaso y que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque ya es un producto complementario en lo que hagamos, ¿no? Los tres pasos de los consumidores, ¿no? Pues hay preferencias de los consumidores, hay restricciones presupuestarias y hay elección de los consumidores, ¿no? Es decir, eh, digamos que las preferencias de los consumidores es encontrar una manera práctica y técnica de desarrollar las razones por las que la persona prefiere un bien a otro, ¿no? Es decir, una investigación. Justamente esto que tú dices es de por qué la gente preferiría usar gel antibacterial y por qué la gente preferiría realmente usar eh, un jabón tradicional, ¿no? Entonces tienes que hacer este estudio entre qué prefiere uno y qué prefiere otro, ¿no? Las restricciones presupuestarias va a ser más en justamente el poder adquisitivo que tengamos, ¿no? Es decir, los consumidores consideran los precios de venta. Eh, un ejemplo que se me ocurre, Red Cola y Coca-Cola son productos sustitutos, ¿no? Es decir, los dos son una bebida de soda, pero la gente generalmente va a tomar uno o el otro por el precio. Aquí en México, eh, la gente que no tiene un gran poder adquisitivo va a preferir comprar una Red Cola de 3 litros a una Coca-Cola de 500 mililitros, porque va a costar lo mismo, ¿no? Entonces ahí donde las restricciones de tu presupuesto va a determinar qué va a dar o qué no va a dar, ¿no? Entonces, estos puntos sí son importantes porque cuando tú desarrolles tu jabón, tienes que ver por qué van a comprar tu jabón o por qué no. Eh, Otro es justamente los consumidores tienen una renta o un ingreso limitado a la cantidad de bienes que pueda comprar, es decir, el salario mínimo que actualmente el próximo año se va a incrementar y los productos básicos. Por ejemplo, actualmente el jabón, por esto de la pandemia que tenemos a nivel mundial, ya se ha vuelto un producto básico, ya se ha vuelto parte de la canasta básica. La higiene para desviarnos ante este bicho, ya es una necesidad. Entonces, al ya ser una necesidad básica, pues la gente va a tener más prioridad en comprar un jabón porque justamente ya hay marcas que le ponen libre de COVID porque te quita el virus, ¿no? Y eso hace que la gente ya lo vea como una necesidad básica, ¿no? Por la actual situación en la que vivimos, ¿no? Las elecciones de consumidor, a esto va más referente al diseño, a las preferencias, a si realmente se sienten mejor satisfechos o no. Un ejemplo ahorita que yo he visto es que actualmente es temporada para vender roscas de reyes. Y actualmente hay un boom en México sobre roscas con muñequitos de Baby Yoda. O sea, es algo que tú te quedas así como, ok, es una rosca como cualquier otra rosca, pero el factor diferenciante es de que tiene un muñequito como este, pero en forma de Baby Yoda, ¿no? En vez de el niño Dios. Entonces, por eso es que la gente va a comprar ese muñeco de Baby Yoda.
Y no tiene que ver tanto que sea más caro o más barato, porque no tiene que ver con cómo te estás posicionando en el mercado, sino que es una elección por la tendencia que ha tenido este muñequito, ¿no? Incluso hay gente que no le gusta Star Wars, que no ha visto la serie de Mandalorian, y lo va a comprar porque le gusta el muñequito, así de sencillo. Y va a ser un boom, ¿no? Y bueno, aquí niveles de ingreso, pues bueno, actualmente pues tienes que irte a datos del INEGI, de la canasta básica y el orden jurídico, ¿no? Entonces, pues aquí no me quiero meter tanto, aquí tienes que hacer las investigaciones. Te voy a pasar los links de estos, pero actualmente la canasta básica abarca creo que 47 productos, 45, no me acuerdo bien. Y bueno, la población demográfica también va a influir. Elementos básicos de la teoría de los consumidores, pues es la naturaleza, la preferencia de los consumidores a partir de la observación, ¿no? ¿Qué índices puedes tomar en cuenta? Pues el índice nacional de precios al consumidor, es decir, el indicador de evaluación de los bienes de consumo, ¿no? Es decir, te va a detectar si el índice de precio al consumidor es un valor real o un valor nominal. Esto es muy importante porque el valor real es lo que realmente costó el que tú hicieras algo. Y el valor nominal es lo que realmente está en un precio o en un mercado. Y esto es a lo que voy. El agua antes no se determinaba realmente su valor tal cual, sino que ya decíamos, es que es un recurso natural y es un derecho humano y no evaluamos cuánto nos cuesta extraer el agua, ¿no? Actualmente ya hay una crisis de la escasez de este líquido, que por eso es que Estados Unidos quiere comprar Groenlandia porque sabe que es una reserva natural de agua. Fíjate, es algo que Estados Unidos ya está viendo, que por eso ya lo está metiendo en como cotizar como un valor en la bolsa de trabajo, y aquí en México pues contaminamos los ríos, ¿no? Y vamos a llegar a un punto en el que pues ya no vamos a tener agua, entonces hay que estar muy conscientes de que el agua ya está siendo algo que tenemos que ver que nos cuesta, ¿no? Por ejemplo, el que tú tengas una fruta, digamos naranja, en tu hogar, no pagamos lo que realmente costó el trabajo de tener esa naranja en tu hogar. Es decir, cuántas personas en la agricultura se dedicaron a cuidarla, si les pagaron realmente lo que costó el que lo extrajeran del árbol, el que lo trasladaran acá, el que le dieran el líquido, el que lo mantenieran en buenas condiciones. No valoramos nada de todo eso, ¿no? Entonces, todo eso es el valor real, ¿no? O sea, lo que realmente costó. Y el valor nominal es lo que tú vas al mercado y te dicen, pues, ¿sabe qué? El kilo de naranja está en 45 pesos. Y no evalúan esos 45 pesos todo el trabajo que costó el que tuvieras ese kilo de naranja, ¿no? Por ejemplo, acabo de yo comprar 10 nopales a 10 pesos, o sea, es decir, cada nopal me costó un peso. Y es algo que en realidad no refleja la realidad de lo que costó esos nopales. Es decir, para que el nopal creciera, debió haber tardado de 3 a 2 meses para que creciera, le dieran agua, lo pelaran porque tiene espinas y lo trasladaran hacia donde yo lo voy a comprar, ¿no? Entonces, y el traslado incluye gasolina, incluye un conductor, y incluye que le pagues al campesino su salario, incluye también que y todo eso no creo que lo absorba un peso, un nopal, ¿no? Entonces, pero la realidad es que es parte también de lo que estamos viendo, que los productos agrícolas no los valoramos y son muy baratos, ¿no? O sea, no valoramos este tipo de trabajo, ¿no? Pero bueno, ya me estoy desviando un poquito de lo que tenemos que ver. Tú lo que tienes que ver es el precio nominal, es decir, cómo está en el mercado evaluado. Que esté justo o no esté justo, ya es otro tema, ¿no? O sea, que sí sea lo que realmente tienes que pagar, ese ya es otro tema, ¿no? Eh, Pues bueno, la actividad 5 es investigar con fuentes primarias y secundarias, lo que estábamos viendo. Y bueno, aquí y la única manera de hacer un trabajo genial es amar lo que haces, ¿no? O sea,
Es muy importante. El ejercicio 6, ¿de qué te habla? Déjame ver, ¿de qué te habla el ejercicio 6? Ah, el ejercicio 6 está bastante interesante. Déjame ver. Lo voy a poner en el manual. Ah, sí, claro, sí. Perdón, una disculpa, ya me tardé más de una hora. Pues mira, si quieres, haces hasta el ejercicio 6, no hay problema. No sé si tengas alguna duda, comentario. Todos hay más. Muchas gracias por haber visto este video. Thank you, my friend. Si les gustó el video, pues denle like. Suscríbanse para estar al pendiente sobre las nuevas notificaciones. Y como canal emergente, pues nos ayuda bastante. Compártanlo en su grupo de interés o gente que ustedes consideren que les puede servir. Y sin nada, pues nos vemos en este canal o en la caja de comentarios para cualquier duda, aclaración o sugerencia. Sayonara.